Buenos días, bienvenido a la clase de esta mañana del Shulchan Aruch. Estamos comenzando con el capítulo 14 de las leyes del Shulchan Aruch. Esto es de acuerdo al Kitzur Shulchan Aruch y Yakut Yosef, compendio de las leyes y dictámenes por el gran rabino Ovadia Yosef. Y estamos cubriendo acá las reglas de concentración y textos de Tefilá. Esto es el primer capítulo que estamos estudiando en esta mañana, capítulo 14. Bnei Bedinei Kavanah Venusuach HaTefilá. Estamos hablando ahora de lo que es la concentración que hay que tener durante la Tefilá, durante el rezo, de separarse en la Tefilá con temor y con respeto, como un siervo delante de su Señor, sin mirar a un lado. Ahora es preciso concentrarse en el significado de las palabras que pronuncia con su boca. También es indispensable quitar todos los pensamientos que los aturden, hasta dejar su pensamiento o su mente pura para la tefilá. Lo ideal de un principio es lograr concentrarse en todas las bendiciones de la amidá. Obvio, la amidá es la porción de las oraciones que se encuentran en el Sidur, donde uno está de pie y está rezando. Si no alcanza a concentrarse en todas, por lo menos que haga la bendición de Avot, primera de la amidá, y de todas maneras, si también en esta no logra concentrarse, no debe repetir la amidá por segunda vez. En cambio, quien comúnmente consigue concentrarse en su tefilá y por lo menos en la bendición de Avot, eventualmente le ocurrió que no alcanzó a concentrarse ni aún en la parte de los Avots, le está permitido volver a repetir la tefilá para poder concentrarse como es la obligación. En este caso es mejor una serie de acondicionar su tefilá de la mañana de la siguiente manera. Si estoy obligado a repetir, y se dice esto, si estoy obligado a repetir, heme aquí dispuesto yo de hacerlo. De lo contrario, se considera mi tefilá como una oración voluntaria. Nedaba. No es necesario agregar algún ruego nuevo a la tefilá como en otras situaciones. Y por supuesto, en la segunda tefilá debe intentar esforzarse aún más para concentrarse por lo menos la bendición de Avot. Quien no se concentró en la bendición de Avot y lo advirtió estando en la mitad de la bendición o cerca de la final, pero sin decir aún lo que es la parte de Baruch Atah Hashem Magen Abraham, puede volver a repetirlo desde Elohei Aboteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, que es el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, tratando esta vez de lograr concentrarse. Pero si ya al final de la verajá, el Baruch Atah Hashem Magen Abraham, lo correcto es que piense en la primera bendición de principio a fin, pero sin pronunciarla, y luego continúa en la forma habitual, hasta donde dice Ata Gibor Leolam. Se advirtió de su falta de concentración a la verajá y Avot. Después de comenzar el Ata Gibor, sigue su tefilá normalmente. Todas las maneras, si reacciona en el curso de la tefilá de esforzarse para concentrar su mente en la verajá de Modima Naknut Lak, y aún así no logró, tampoco lo alcanzó en la bendición de Avot, que no se desespere y lo intente en el resto de la mitad, adentro de lo que sea posible. Aún quien sabe de sí mismo que no puede concentrarse ni siquiera en una de todas las verajot de la tefilá, está obligado de rezar la oración completa. Es preciso que se esfuerce y ponga toda su voluntad para concentrar su mente en la verajá de Avot de Modim, o por lo menos. Antes de comenzar la amidá, es aconsejable e ideal pensar que está parado y se dispone a recitar la tefilá
frente a la divina presencia de Dios. Sin embargo, en caso de no haberlo hecho, esto no es impedimento para que haya cumplido con su obligación de tefilá. Estando de viaje en autobús o tren, llegó a el tiempo de la oración de Minha, se está habituando y generalmente puede concentrarse en su manera de tefilá y sabe que de esto será imposible lograrlo en el tren o el autobús. Es preferible que no renuncie a su tefilá con meditación y espera llegar a su casa para hacer lo que es Arbit Shetayim, es decir, la oración de Arbit con la doble amidad. En caso de haber iniciado el viaje después de que llegó el tiempo de Tefilá Minha y si se dio de cuenta que no podrá concentrarse después de iniciado el mismo, tiene compensación o lo que es Tashluhim o Tashlumim en la oración de Arbit y no se considera ardede. Cuando se hace deliberadamente no hay compensación. Si estando sentado puede hacer tefilá con meditación, así lo haga. Por supuesto, no es necesario que después de se repite la amida parado. Quien oye la oración del Hazán se propone mentalmente cumplir con sus obligaciones de la tefilá, solo él entiende más las palabras que el Hazán. Que el Hazán recita el hebreo, en hebreo, y su significado se considera que cumplió la mitzvah. En cambio, quien recita la tefilá y el Birkat HaMazon, hello, yes, yes, yeah, I'm giving class right now. Alright, bye. Por favor, disculpa por la introducción. Quien oyó la oración del Hazán y se propone mentalmente cumplir con las obligaciones de la tefilá solo si entiende las palabras del Hazán, recita en hebreo y su significado, se considera que cumplió el mitzvah. Si no lo entiende, entonces debe de concentrarse en el idioma propio, sea el castellano o que está leyendo en su sidur. En cambio, quien recita la tefilá o el Birkat HaMazon por sí mismo en la lengua santa, aun cuando no conoce la interpretación de las palabras, sino en forma general cumple con su obligación de la mitzvah. Fuera de Eretz Israel, donde no todos entienden el hebreo, aún así deben hacer tefilá en hebreo de acuerdo al texto que fijaron los Sajamim. Es por eso que aunque se puede hacer los rezos privadamente o individualmente en la lengua natural, se prefiere que conozca el hebreo para conectarse con lo que es las palabras Kadosh, que es el hebreo. En aquellos países es un mitzvah de imprimir libros de oraciones cuyas páginas estén escritas en hebreo de un lado y paralela a ella su tradición, el idioma local, para que así comprendan el significado de las palabras que están rezando. Hay quienes imprimieron libros de tefilá en hebreo de un lado de la hoja y pronuncian fonéticamente en hebreo, como lo que tenemos en el Birkat Shelemot, pero con letras que saben leer la escritura nuestra y pueden recitar las oraciones en nuestro idioma original. Y cuando en el abecedario latino faltan letras que representan algunos sonidos del hebreo, como por ejemplo el sonido de la letra Ayin y el de Hey, de todos modos es preferible que estos que se priven totalmente de hacer tefilá. Al hacer tefilá, más específicamente la amidad, debe pronunciar las palabras con sus labios y leer mentalmente sin pronunciar. Aún así, debe hacer en voz baja. Es decir, la idea de la amidad cuando se está leyendo es como la oración de Hannah, y esto fue en sí la intención, que cuando uno está haciendo la amidad está no diciéndolo en voz alta, sino como si fuera moviendo los labios, repitiendo las palabras, pero con concentración profundo, como Hannah, que parecía que estaba un poquito borracha, pero en realidad fue la concentración y el enfoque de su oración, que se movía los labios, pero se podía ella misma oír, pero no se oía lo que estaba diciendo.
Este es en sí el enfoque o el enfoque de lo que es la idea de la midá. No sea en voz alta. ¿Por qué? Porque está prohibido levantar la voz cuando se dice la midá, solo si no puede concentrarse de otra manera. Está permitido levantar la voz un poquito para que se pueda escuchar tú mismo. Esto es únicamente cuando reza o sus oraciones en privado, pero en público está prohibido levantar la voz en alta. En alta. Dijo la tefilá mentalmente, sin pronunciar las palabras con sus labios, no cumplió con su obligación de la mitzvah y debe repetirla. Y en este caso es bueno que, como en las oraciones anteriores, acondicione la repetición diciendo: si estoy obligado a repetir, heme aquí, dispuesto a hacerlo; de lo contrario, que considere mi tefilá como oración voluntaria o nedabá. Las costumbres sefaradí y las comunidades orientales es pronunciar la letra nun del nombre de Dios, de la forma que se nos está permitido leerlo con el vocal de Kamet, A, amplia, como si fuera una vocal de Pataj. También la A con los diferentes sonidos. Los escrupulosos en la pronunciación saben distinguir entre el sonido de una A y la de otra. En el sefaradí debe cuidar de no cambiar la vocal A de la letra Nun leyéndolo como una O, como lo que hacen los Ashkenazim, ya que de acuerdo a la opinión de muchos Aharonim y legisladores posteriores, la pronunciación sefaradí es más correcta, al margen de que deben cuidar también la tradición de sus padres. De acuerdo a la Kabbalah, el texto de las oraciones de los sefaradim es más exacto que los de los Ashkenazim. Por consiguiente, el Ashkenazí que quiere cambiar la costumbre de sus padres y hacer tefilá de acuerdo al texto sefaradí está autorizado a hacerlo, porque se considera un nivel más alto en cuanto a la oración. Y hacer tefilá de acuerdo al texto sefaradí está autorizado a hacerlo, así dictaminan el Shut HaMehashdam, el David Haim Yosef David Azulay, lo que es el Hajida, David Haim Palagi, Hadivrei Haim Minzanz, el Shel Abraham Metubshasht y muchos otros. Y de esto surge que en la escuela judía, donde la mayoría de los alumnos es sefaradim o provenientes de las comunidades orientales, deben estar pendientes para enseñar y habituar a los niños a recitar la oración de los Sirurim, los libros de los rezos sefaradim. En especial deben poner sumo cuidado en las oraciones de Rosh Hashanah y Yom Kippur. También los jóvenes sefaradim que estudian la yeshivot, los seminarios judíos y ashkenazim, deben organizar un minyan por sí mismo en su propia yeshiva para que los días de Rosh Hashanah y Yom Kippur pueden tenerlo de acuerdo a costumbres sefaradim. De no conseguirlo y que no hagan tefilá con sus padres, y debe de acuerdo a la costumbre tradicional de ellos, es decir, la tradición sefaradí. Y es la responsabilidad de los directores de las yeshivot y principal esta solución a los jóvenes sefaradim. Los sefaradim los sefaradim que no deben recitar la tefilá de acuerdo al texto uniforme que se le utiliza en el ejército israelí, que no deben usar lo que es el nusach ajid, ya que en su mayoría el texto es ashkenazí o ashkenaz, y debe de los rabinos militares proveer a los soldados los libros sefaradim de oración de acuerdo al texto de sus antepasados. Ahora, nosotros tenemos acceso a un sitio de internet que puedes bajar lo que es el sidú entero de lo que es el Bikor Shalom, que está con el hebreo, el castellano y la transliteración de cómo pronunciar el hebreo, y lo tienen en una forma castellanamente hablando. Puedes ir practicando utilizando esto por este medio,
Aquellos que necesitan ese link, por favor, nos pueden escribir a loscaminosdeisrael@yahoo.com y con gusto le enviaremos lo que es el link a esa página de lo que es el Birkat Shelemot. Los puedes bajar, es un PDF file. Si no, puedes también ponerse en contacto aquí con nosotros en radiotorah.com y con gusto alguien le va a proveer con esa información. Además, de todo esto lo que hemos mencionado, debe estar prevenido y no confundir entre los libros de Tefilá impresos con el Nusach, que dice texto sefaradí, a los que portada indican Nusach sefarad, y aun siendo parecido no es aceptado por legítimo de acuerdo a los sefaradim. Por lo tanto, no hay que cambiar la costumbre de utilizar solamente el Nusach sefaradí. El sefaradí que hace tefilá en un minyan de Ashkenazim no debe cambiar el texto de Kedushá diciendo Nekadesh et Shemcha. Tienes que decir Nakdishak Vanirizach. El Musaf y tefila adicional en los días de Shabbat, Rosh Hodesh y Yom Kippur se dice Keter Iteinu Lecha, ambos de acuerdo al Nusach sefaradí. El sefaradí que hace tefilá en un minyan de Ashkenazí y necesita ser Shliach Zibur, oficiante de la congregación, por cuanto se encuentra dentro de las 12 meses de fallecimiento de algún ser querido, los padres, si el público acepte que lo haga de acuerdo al texto de la pronunciación sefaradí, que pase a la teiba y continúe con la costumbre y tradición de sus antepasados. Si no acceden, Sheveal Tease Adif, obstante pasivamente es preferible que no sea el Shaliach Zibur, el representante de oración para la comunidad. Le está permitido a los Ashkenazim hacer tefilá de acuerdo a la pronunciación sefaradí, tal como hizo de hecho el Gaón Rav Natan Adler, y por ser esta pronunciación más exacta y correcta. En consecuencia, un Ashkenazim que en su juventud estudió en la Yeshiva sefaradí y se habituó en el rezo de la bendición como pronunciación sefaradí, no es necesario que cambie, puede continuar con la misma pronunciación sefaradí arraigada en él. Y es por eso es preferible y es recomendable que cuando están aprendiendo el hebreo lo aprenden a la costumbre de pronunciación sefaradí. Es por eso la clase que estamos ofreciendo con la Mora Yasmin Taratuta es la pronunciación sefaradí, y ahí lo vas a ver la diferencia en cuanto a la pronunciación. Por ejemplo, el Aleph Bet, Gimel Dalet Hey, ellos dicen en vez de Bet dicen Beis. Es un perfecto ejemplo de algunas de las variaciones, y así hay muchas letras que también pronuncian diferentes en cuanto al Aleph Bet hebreo que los sefaradí. El texto exacto y correcto para el epílogo de la bendición a la minim y velamashamim décima de la midá es Baruch Atah Hashem Shober Obim Umaniach Sedim. Así es la costumbre y no hay que innovarla. En la bendición de Al Hasidikim, es decir, decimetosera de la amidad, debe decir Veal Seknehem Veal Pelatat Bet Sofrehem. De acuerdo al texto sefaradí, así es la costumbre de incluir a los ancianos en cuanto a la bendición, y no hay que innovar el texto como lo puedes ver en algunos textos más recién. Está prohibido sentarse dentro de los 4 amots, una 48 centímetros alrededor del que está diciendo la amidá. Únicamente puede hacerlo quien está ocupado en leer el Shema, su bendición, o está recitando Pesukei de Semra. Pesukei de Semra son las porciones o los pasajes de cantos, o estudiando Torah en forma oral. Pero si se encuentra pensando solamente en temas de Torah, le está prohibido. Por consiguiente, se deduce que quien está escuchando
Hazara del Shliach Zibor, el oficiante, aun cuando indiscutiblemente está pensando en tema de Kedushá, al estar respondiendo a la Kedushá, la bendición, no debe sentarse dentro de los 4 centímetros Amot del que está parado recitando la Midá. Esto es la margen que aquellos que se esmeran permanecen de pie durante toda la Hazara. De todas maneras, si es una persona anciana, le es permitido sentarse. Si terminó el rezar la Midá y estaba parado para otra persona suya, todavía está orando, está prohibido dar 3 pasos hacia atrás hasta que termine. Es muy importante que la persona no se estorbe durante lo que es la parte de la Midá, que es una parte muy seria, enfocada, y la concentración en la Kavaná es normalmente expresado en mucho enfoque durante este tiempo. Ok, muy bien, vamos ahora a ver el capítulo 15 del mismo, del Kitzur Shulchan Aruch. Y así ver otros aspectos de lo que es esto de lo que es el Hasaja Batefilá. Estamos hablando de las interrupciones que pueden ocurrir durante las oraciones que estamos haciendo. Está prohibido interrumpir durante la Midá para saludar a alguna persona. Es decir, si una persona pasa y entonces, ¿cómo está? Tienes que terminar con lo que es la Midá. Y aun cuando él está saludando, sea un rey de Israel, no debe de interrumpir para contestar el saludo, porque en el saludo, esto es la parte más importante, estamos dirigiéndonos al Rey de Reyes, y por lo tanto el que toma precedentes sobre todo esto es Él, el Dios eterno. Solamente en caso de que no pueda responder, ponga en peligro su vida, está permitido entonces a interrumpir. Incluso se puede hablar si hay necesidad. Asimismo está prohibido interrumpir durante el tiempo de que está recitando la Midá para contestar Kadesh, Kedusha y Barejú. Hay por partes en el tiempo de oración que el interrumpir o hablar durante ese tiempo se considera como un gran pecado y puede causar una situación desastrosa para la comunidad que permite el hablar durante este tiempo. Si está parado en la Midá y oyó al público responder Kadesh o Kedusha, suspende la oración de la Midá y guarda silencio mientras que se concentra en lo que está diciendo el Hazán. Así se le considera que contestó y ya no hay de levantar los talones de sus pies cuando están diciendo Kadosh, como lo hacen el público en general. Esto siempre que el Hazán, sea fijo o no, sabe que entre las reglas de Tefilá se sugiere que el Hazán, el proponerse mentalmente a incluir que en lo que está diciendo a todos los que le está escuchando por distintas causas no puede responder en forma oral, haciendo cumplir así como realmente respondería oralmente. En caso contrario, es decir, que el Hazán es casual y muy probablemente no tenga en cuenta esta sugerencia de los Hajamim, no debe de interrumpir en el transcurso de la Midá, ni aun guardando silencio, debe continuar con la Tefilá como lo hace normalmente. De no oír la voz del Hazán, cuando dice junto con los orantes, Kadosh, Kadosh, y luego Kadosh, o Yehei Shemer Rabá, no interrumpe permaneciendo en silencio como en el caso que nos ocupa. En la eventualidad de que tienen que decir la Midá junto con la Hazará del Hazán, después que concluye la bendición de Mechayeh HaMeitim, recita la Kedushá completa, junto con el Hazán, comenzando desde el principio de Nak Dishak Behanavizak. La misma regla es que si dice el Musaf juntamente con la Hazará, dice todo el Keter hasta el final. Algo parecido ocurre con lo que quien estaba diciendo la Midá, y al llegar al final de la bendición de Mechayeh HaMeitim, oye a otro minyan que está disponiendo a decir Kedushá,
puede recitarlo con ese orden minyan. Si estaba parado diciendo la mitad de Shacharit y al acabar Mahayeh HaMeitim escuchó orden minyan que se propone decir al Kete de Musaf, no está autorizado a responder. En ese caso guarda silencio y piensa en lo que el Hazán únicamente. Con más razón, si oye la Kedushá o el Yotzer o de Ubal Sion, no puede interrumpir de ninguna forma para responder con el público. Quien está diciendo la amidad correspondiente a la oración de Arbit unos minutos antes de la puesta del sol, se puede decir Arbit desde Pelag HaMenjá, es decir, en una hora y cuartos antes de la puesta del sol cuando es un minyan, y a finalizar Mejayeh HaMeitim oye Kedushá de Menjá y de Ordo Minyan, no está autorizado a responder. Permanece en silencio y concentra concentra en lo que está diciendo del Hazán como en los casos anteriores. Aun cuando está permitido pedir y rogar por sus peticiones o necesidades en el transcurso de la parte de la medida que dice Shema Koleinu, quiero decir esto porque con tanto lectura y repetición uno dice, bueno, ¿dónde puedo yo insertar mis oraciones privadas, lo que estoy pidiendo al Eterno? Ahí donde están las necesidades al transcurso, donde dice Shema Koleinu, escúchanos, escucha nuestra voz, que es el 16ª bendición de la Midá. Ahí es donde inserta tus oraciones de forma de voz a baja voz y le pide al Eterno por lo que tú necesitas. Eso es una de las partes. Dentro de la oración hay muchas partes donde puedes insertar lo que es tu petición. Si oye del público responder amén y hey Shemei Rabá durante ese párrafo, está prohibido interrumpir para responder con ellos. Si solicita a la persona de Hashem de que todos sus menesteres durante la recitación del párrafo de Shema Koleinu debiéndose lo que es la razón principal de sus ruegos, la necesidad espiritual y no las personas únicamente, de manera que quien hace tefilá por sus urgencias físicas, materiales, pidiendo salud, sustento, que su intención primordial sea tener salud y sustento para vivir mejor a Hashem. Y cuando pide a Hashem sus necesidades, que lo haga por todo Israel, incluyéndose a sí mismo dentro de ellos. Por ejemplo, si se siente enfermo, ruega a Hashem salud y que lo haga por todos los enfermos de Israel, incluyéndose también a él. Es decir, la idea es que pidiendo por los demás, y esto es un concepto dentro del judaísmo, pidiendo por los demás e incluyéndose dentro de esa pluralidad, es la forma mejor de recibir contesta de vuestras oraciones. Cuando pedimos por la oración de alguien, siempre nos dicen los sabios que nuestra oración será contestada primero, cuando ponemos a lo demás por delante en nuestros rezos. Eso es bueno si estás orando por otra persona y digamos tienes algún familiar que también está enfermo, incluye lo que se llama, como dice aquí en Kitzur Shulchan Aruch, incluye lo que es el enfermo suyo y que sea incluido juntamente con todos los que están enfermos en la casa de Israel. Es decir, siempre estamos pidiendo por los demás juntamente con lo nuestro. Al final de la Midá, durante los transcursos del párrafo de Elohei Netzar, se oye Kadish o Kedushá, puede responder con el público de la misma manera que lo hacen en Kriyat Shema, Usu Berajot, es decir, los primeros 5 amenim del Kadish, Yehei Shemei Rabá, Mebarak, Lealam, Ulamaya, Alme, Alamaya, Yitbarak y no más. También durante la lectura del párrafo de Elohei Netzor no responden amén a las bendiciones que oyen, ni aún el amén a las bendiciones de Jael HaKadosh o de Shomea Tefilá que dice el Hazán. Con respecto a la Kedushá, que responde únicamente con los versículos de Kadosh, Kadosh, hasta que Bodom y Baruch Kebod, hasta Mikamo, el tercer versículo Yomlok a Hashem, y el resto del texto de Kedushá lo suprime. Incluso Baruchu u Baruchu Shemo no debe responder.
Todo esto recae cuando ya dijo Ehiyu Levatzon, que sea tu voluntad, anterior de Elohei Netzor. No debe ser así. Está prohibido contestar el Kadesh y Kedusha y el Barejú. En cambio, si ya lo dijo el segundo Yehi Levatzon, este está después de Elohei HaNetzer y lo puedes hallar en el Sidur. Como dije, si no sabes lo que estamos hablando, hago referencia a lo que es el Sidur de Birkat Shelemo, que está en línea, y así de esta forma puedes seguir esto lo que estamos hablando en esta mañana. Aun cuando todavía no se movió sus pies para dar los 3 pasos para atrás, está autorizado interrumpir para responder a todos los asuntos de Kedushá, inclusive Baruchu u Baruchu Shemo. Si está rezando el párrafo de Elohei Netze ubicado a la final de la Midá, y recuerda que olvida pedir tal umatar lluvias en el párrafo de Barek Aleinu, y la regla debe repetir de esta bendición. Número 2, que dijo Melech Ojev Sedaka u Mishpat, y transcurrió de los 10 días de Teshuvah, los días que están entre lo que es Rosh Hashanah y Yom Kippur. En lugar de decir Hamelech Hamishpat, debe repetirse al principio el párrafo de Hashivah. Que olvidó decir Ya'alei Veyabo en Rosh Hodesh, primeros días del mes, que de acuerdo a las leyes debe regresar al párrafo del Retze, y en los 3 casos, si antes de comenzar repite oye el Kadesh o el Kedushá, no debe responder con el público, solamente en que el Hazán está diciendo, medita en lo que está diciendo el Hazán, y debe repetir desde donde se equivocó. Se interrumpió y contestó amén o Kadesh, debe repetir desde el principio del tefilá y pedir tal umatar en Barek Aleinu y decir Hamelech Hamishpat en Hashivah, o recordar el párrafo de Ya'ale Veyabo en Rosh Hodesh, según el caso de cada uno. Le surgió una duda, está en la oración, con respecto de algo que sucedió en la Midá, y estando en el transcurso de la misma, y no sabe cuál es la regla. Por ejemplo, omitió pedir tal umatar en Barek Aleinu, y está confuso con respecto a lo que tiene que hacer, porque desea consultar algún libro de leyes para saber cómo actuar, y hay quienes dicen que está permitido hacerlo, y el que aliviana en esto tiene en qué basarse. No debe reclinarse en la tefilá en lugares donde no ordenaron los ajamín. Por ejemplo, las bendiciones en que debe reclinarse, en que sí se debe reclinarse, son la bendición de Avot, primera la Midá, el comienzo al final de la Modim, al principio y al final de Hotov, Shimcha, Ulal, Nayel Hadot. En los demás Berajot no debe de inclinarse, no al principio ni al final, pero aún así, si desea, puede hacerlo a mitad entre uno y otro párrafo, pero no al principio y al final la bendición en sí. Esta es la manera correcta de obrar también en casos que escuche el decir el Hazán el párrafo de Modim, donde la parte dice te damos gracias, Modim Anachnu, y ahí es donde se dobla, o sea, agacha un poco el cuerpo con las rodillas bloqueadas, mientras que él está recitando lo que es esto. Muy bien, ya estamos ahora en el capítulo 16. Vamos a continuar. Estos son todavía todas estas partes que estamos cubriendo, son leyes de las tefilá, las oraciones, que es parte esencial de la vida del judío. Estas son reglas sobre el acoplamiento de Geulá con tefilá, es decir, Smihat Geulá tefilá. En la oración de la mañana, Shacharí, es preciso acoplar al final las bendiciones del Kriyat Shema con el principio de la Midá, es decir, Baruch atah Hashem Ga'al Israel, con la parte que dice Hashem Safatai Tifach Ufi Hagid Tehilateja, y no debe interrumpir entre uno y otro, ni aún en silencio. Igualmente está prohibido interrumpir para responder Kadesh y Kedushá o Barejú.
Inmediatamente que concluye Gaal Israel debe comenzar la expresión Adonai Saftai Tiftah, que es donde comienza el principio de la Midá. Debe vincular Geulah con Tefilá también en Shabbat y Yom Tov, pero se puede permitir contestar Kadesh, Kedushá y o Barejú entre Geulah y Tefilá tanto en Shabbat como en Yom Tov, de acuerdo a la regla de lo que se permite interrumpir durante el Beajot de Kriyat Shema. Pero en esta parte que hemos mencionado anteriormente, ten en cuenta, no está permitido interrumpir en la Midá. Ok, vamos al capítulo 17, que ya eso incluye lo que es más reglas de tefilá, reglas sobre quienes están obligados a decir tefilá. Hay lo que es un din hajay abim, din hayabim betefilá. Las mujeres están obligadas a decir tefilá diariamente. Hay personas que piensan que no, que la mujer no tiene que orar. Está incorrecto. Tienen que orar, solamente que no les es prescindible rezar 3 veces al día, como lo que es el Arbit, Shacharit y Minjá. Como en el caso de los hombres, su deber es decir una de las oraciones al día. Y qué mejor si pueden hacerlo por la mañana después de haber dicho las bendiciones matutinas, con excepción de Sheasani Kirsonom, el cual debe decir sin Shem Umalhut. Y eso ya lo hemos cubierto, la razón por esto. Y las verajotis de la Torah que recitan en el primer versículo de Shema, y luego la Midá, para que también las mujeres cumplan con esta misma de rezar diariamente. Ahora, si por la mañana están muy atareadas, demoradas con las ocupaciones de la casa, y transcurrió que el tiempo está limitado para decir Shacharit, dicen la Midá y la de Minjá por la tarde y lo de Arbit por la noche, y por supuesto las mujeres que anhelan hacer diariamente las 3 oraciones Arbit, Shacharit y Minjá pueden hacerlo y recibirán del Eterno tremenda bendición. Las mujeres están exentas de decir Tefilat Musafim, esas oraciones adicionales de los primeros días del mes, Rosh Chodesh, sábados y días festivos. Aún así es bueno que escuchen esta Tefilá de Musaf en la voz del Hazán. Sin embargo, no es necesario detener a aquellas mujeres que, a pesar de estar libres, optan por decir las oraciones de Musaf, ya que tienen en qué basarse su decisión. En cambio, con referencia a los Musaf de Rosh Hashanah y Yom Kippur, hay quien dice que están obligados a decirlo. De todo modo, Tefilá y Neilá del día de Kippur se deben decirla definitivamente. La mujer que dio oración de la mañana de Rosh Chodesh y agregó de acuerdo a la ley el par sobre Yalei Beyabó, a pesar que ya cumplió con su obligación de decir Tefilá ese día, y si reza Minjá por la tarde, y se olvida adicionar el párrafo de Yalei Beyabó, la regla es que el hombre que hubo cometido el mismo error, si advirtió su omisión antes de empezar Modim, dice ahí mismo Yalei Beyabó. Si ya dijo Modim, ya está a la mitad de Sim Shalom de Elohei Netzor y regresa al principio de el Retze, y si acabó la Midá y apercibió su error, entonces vuelve a repetirlo desde el principio, desde el mismo. Sucede lo mismo que en el caso de una mujer que omitió pedir talamutar, lluvias, en el párrafo de Barech Aleinu, y que durante los 10 días de Teshuvah dijo Melech Ohev Sedaká o Mishpat, o cambió la frase o la porción de Hamelech HaMishpat o Ahael HaKadosh en el lugar de Hamelech HaKadosh. Tiene la misma regla que el hombre que se equivocó en la tefilá y debe repetir de acuerdo a los correspondientes en cada caso. De todas maneras, en el caso que tenga que repetir toda Midá, lo mejor es acondicionarlo diciendo: si debo de repetir, heme aquí que lo estoy haciendo, no de lo contrario se considera esta una tefilá voluntaria y no en parte de lo que es la misma. El niño que llegó a la etapa educacional, que normalmente son 6 años
Normalmente está obligado su progenitor a enseñarle a decir las 3 oraciones diarias, Arbit, Shacharit y Minha, puesto que actualmente se estableció la tefilá de Arbit como obligatorio. Es por eso es bueno comenzar desde pequeño, enseñar a los niños cómo decir las diferentes bendiciones. Es mitzvah de atraer al Bet Knesset a los niños pequeños en etapa educacional y enseñarlos a oír a responder amén y kedushá, es decir, que los padres adoctrinan a sus hijos pequeños a comportarse con temor y respeto dentro de la sinagoga. Esto significa que al niño hay que enseñarle y educarle cómo tener respeto en la sinagoga, y no corriendo por toda la sinagoga, que es una falta de respeto a lo que es el lugar. La misma regla con el respeto a las niñas que llegaron a la edad de comenzar a recibir instrucción. Deben llevarlas a la Bet Knesset, a la sección de las mujeres, y enseñarles que desde ahí responden amén y kedushá. Ahora mencionamos la sección de las mujeres. En una sinagoga ortodoxa sí hay una sección para las mujeres y la sección de los hombres, y hay lo que se llama una mejitza que divide entre los dos. Esta división existe por varias razones halágicas, de acuerdo de Oraita como también de Rabbanan. Vamos a ir más adelante sobre las leyes de la mejitza, y esto es lo que hace una sinagoga ortodoxa. No es un lugar que se llama una sinagoga por causa de que tiene en el marco de afuera que dice sinagoga. Hay ciertas reglas aún para lo que es la sinagoga que se considera una sinagoga ortodoxa. Si el lugar donde estás yendo no tiene mejitza, está prohibido aún hacer de esos ahí, por causa que está habiendo lo que se llama una congregación mixta, donde hay hombres y mujeres juntos, la cual ciertos elementos pueden producirse y puede faltar lo que es el respeto al Eterno en cuanto a esto. Quiero recordarles que la sinagoga no es una iglesia, no es un lugar reformista tampoco, es lo que es la casa del Eterno, y muchas de las sinagogas está diseñado a ser un reflejo pequeño de lo que había en el templo en Israel, en Jerusalén, y por lo tanto en el Bet Midrash había siempre una división entre los hombres, las mujeres, y también había un lugar para donde también los no judíos estaban. Esto es muy importante de comprender, y vamos a entrar en eso más adelante cuando estamos cubriendo esas leyes más adelante. En las escuelas que hay más de 10 jóvenes mayores de Bar Mitzvah, es muy importante que se reúnan para hacer tefilá con minyan y se asocien con ellos también los alumnos menores de Bar Mitzvah, para que respondan amén a las bendiciones de Hazará y Hazán, y el Kadesh y a la Kedushá. Si no cuentan un minyan de jóvenes que llegaron a la mayoría de la edad de Bar Mitzvah, no debe permitirse a los niños hacer minyan solos, diciendo Hazará y leyendo en la Torah con las consecuencias o correspondientes bendiciones recitando el Kadesh, dado que no pueden decirlo todos estos temas de Kedushá, sino solamente cuando hay reunido más de 10 varones adultos. Es de fiar de un niño que llegó al periodo educativo y dice a su padre que ya dijo Minha, esto siempre y cuando hace oraciones de Shacharit junto a sus maestros en la escuela y con su progenitor en el Bet Knesset. En este caso no es necesario obligarlo a repetir, por el contrario, el deseo puede conducirlo más tarde al girar, puesto que se acostumbra a menospreciar tal prohibición, es decir, la bendición, en vano. Esto se llama Berajot Lev Tabla, una bendición abandonado, en la cual puede haber la posibilidad de que sea una profanación del nombre de Dios. Solamente puede hacerlo cuando sospecha que el niño no dice la verdad. Quien está ocupado en los menesteres comunitarios imprescindiblemente es impostergable, está exento de leer el Shema, de hacer tefilá, aun cuando vea que el tiempo de que diga Shema de la tefilá transcurre. No interrumpe su sagrado labor. Cuando acabó con ella, si es que no pasó el tiempo límite,
él lee el Shema y Tefilá. De lo contrario, dice Tefilá Tashlumim, las oraciones de compensación, acoplada en la siguiente Tefilá, y acondicionaba a Nedabá, es decir, que hace una oración voluntaria. Si estoy obligado a decir Tefilá Tashlumim, heme aquí, yo estoy haciéndolo. De lo contrario, que esta sea considerada una oración voluntaria. Muy bien. Vamos a parar aquí para esta mañana. La próxima vamos a cubrir lo que es cuando hay dudas y errores en la oración que uno está cometiendo, para la próxima semana de la clase de lo que es la clase de Shulchan Aruch. Y estamos siguiendo todo esto para que así pueden tener una comprensión de lo que es las leyes de comportar diario. Estamos ahora en la parte de lo que es la oración. Muy bien, quiero también anunciarles que esta noche a las 8 de la noche, hora de Miami, hora este, vamos a continuar con las clases de ser judío de 8 a 9 en este mismo emisora Radio Torah, y a través también aquellos que están en Paltalk también a la misma hora, de 8 a 9 de la noche esta noche. Y quiero recordarles a todos ustedes que hasta ahora no han contribuido su mensualidad, que por favor lo hagan. Esto es de gran importancia para poder seguir adelante en lo que estamos haciendo. Aquellos que ya han dado, ya tenemos el recibo que le hemos enviado, ya lo que es el recibo a través de PayPal. Aquellos que desean contribuir lo pueden hacer. También quiero avisarles que es de gran importancia que nos ayuden a diseminar el link de Radio Torah a todas sus comunidades. Y aquellos que me han pedido si le damos permiso, les digo ahora mismo, si le damos permiso de copiar los logos, etcétera, para distribuir a las comunidades locales de su barriada, donde quiera que sea, en México, en Guatemala. Puedes hacer boletines si ustedes quieren, y de esta forma dejar gente saber en su comunidad de este medio, lo que estamos haciendo en Radio Torah. Imprímelo. Si necesita un flyer o algo, envíame un correo, con mucho gusto le vamos a enviar lo que es el logos y todas las cosas que necesita para ir diseminando este sitio de Radio Torah. Ustedes son los que están recibiendo el beneficio. Ayúdanos a correr la voz de que en Radio Torah hay Torah 24 horas, y a través de Radio Yehudí hay música judía las 24 horas al día. Es tiempo que podemos expandir y dejar a otros saber de este gran trabajo que estamos haciendo. También le digo que si hay rabinos de la comunidad ortodoxa que quieren participar en dando clase con nuestro sistema, con mucho gusto le hacemos la oferta que pueden dar clases, mientras que número uno sean ortodoxos, y número dos sabemos que está dentro de lo que es el parámetro del judaísmo ortodoxo. Podemos haber diferentes opiniones en cuanto a diferentes aspectos, pero hay que ser dentro de lo que es el medio ortodoxo. Muy bien, le deseo a cada uno de ustedes brajá y haslajá, y que en este día sea un día de mucha bendición para cada uno de ustedes. Le habla el rabino Moshe Otero. Shalom Aleichem, y nos veremos Dios mediante más tarde esta noche. Shalom.